Bienvenidos hermanos a un episodio más de Construyamos la Parashá. En esta ocasión, Vayexé y salió. La parashá de esta semana, váyase, el partido Génesis o Bereshit 28:10 al 32:3. Y nos vamos con la primera aliyá el día de hoy. Y dice que Jacob salió de Beersheba y fue a Harán. Eh, Después dice que tuvo un sueño y esperó que con paciencia. Entonces nos vamos a una parte donde inician de la primera aliyá, donde Jacob salió de Beersheba y partió. Pero entonces, de acuerdo al Midrash y al estudio que tengo, eh, ¿por qué huye Jacob de Beersheba? ¿Por qué? Entonces dice aquí, en el estudio que tengo, Jacob huye de Beersheba en secreto para escapar de su hermano Esaú. Pero Esa supo de su partida, le ordenó a su hijo Elifaz de perseguirlo y a Jacob matarlo por haberle robado su bendición. Esa convenció a Elifaz: hijo mío, si matas a Jacob, recuperarás los derechos de mi primogenitura. Sin embargo, Elifaz era reacio y consultó con su madre, Timna: hijo mío, le aconsejo no intentes matar a Jacob. Él es más fuerte que tú y te matará. Si tu malvado padre tuviera miedo que Jacob lo matara, él mismo le perseguiría en lugar de delegar la misión en ti. Igualmente, Elifaz no se atrevió a ignorar la orden de su padre, persiguió a Jacob y lo alcanzó, pero no lo mató, porque Elifaz creció bajo la tutela de su abuelo Isaac y por ello no lo hubiera echado mano sobre Jacob. En lugar de matarlo, no lo hizo porque estaba en la orden o en la ley que Jacob tenía. O sea, con eso mi hermano, creo que el Midrash apunta a un hecho en la primera ida, cuando Eliezer está buscando esposa, él va con riqueza, ¿no? Y llega con riqueza a su destino, pero creo que el punto del Midrash es por qué Jacob llega sin nada. De pronto ahí fue el encuentro con Elifaz. Me dejabas ahorita reflexionando que yo siempre había tenido la perspectiva o me concentraba más en la ira de Saf como el factor predominante para la salida de Jacob, pero detrás de todo, en medio de eso, y creo que la Torá también lo destaca, hay un propósito de buscar esposa en otras tierras, ¿no? No en la tierra de los cananeos, sino buscar esposa de un buen lugar de donde venía, por ejemplo, su madre. No sé de pronto también, mis hermanos que han visto, qué otros motivos tuvo Jacob para salir. También, buenas. Analizo también del Midrash, que bueno, la escena bíblica habla de que Jacob sale, y hay un Midrash en la tradición judía que dice que un hijo de Esab salió a perseguirlo. Eso no está en la Torah, sino en una tradición oral, o un Midrash, como bien dice. También estaba tratando de localizarlo, pero recuerdo que este Elifaz era ancestro de Amalek, y luego como que repite la historia, el ataque por la retaguardia mientras el otro va saliendo, que es lo que se repitió en la salida de Egipto. Luego, bueno, más adelante, luego la salida de Egipto y el tránsito de Israel por el desierto, Amalek lo atacó por la retaguardia cuando iba saliendo, eh, cuando iba saliendo en libertad. Entonces es una escena particular que me parece pues enriquecedor analizarla allí, y que también puede tener evidencias, o sea, conexiones proféticas más adelante, como en la salida de Egipto, y también en general en la vida de Israel y en este tiempo, que también ha recibido el pueblo como tal, y ataques en su retorno, en su restablecimiento dentro de la tierra. Mira que con respecto a lo que hablas del Midrash, de que huyó, hay algo que a veces nosotros no miramos, ¿no? Creemos que Jacob
era un hombre que definitivamente había conocido al Eterno, pero vemos que realmente cuando él tiene una experiencia poderosa y cambia, es cuando pelea con el ángel. Entonces, cuando hablan y dicen que Jacob huyó, y podemos decir hacia dónde huyó, todos sabemos que en el camino del Eterno siempre vamos a necesitar capacitarnos. Y en este camino de Jacob, dice la tradición que no fue ajeno a esto, que tenemos dos momentos en la vida con el Eterno. Uno en donde nos capacitamos en cuanto a conocimiento para conocer de Él, y otro cuando tenemos una experiencia viva con Él. Y aunque no está relatado en la Torá como tal, explícitamente, sí se encuentra mucho en los textos del Talmud y los comentarios rabínicos acerca de que entre la salida de Beersheba y su llegada a Betel, Jacob estuvo en una casa de estudio donde pudo crecer espiritualmente, en donde pudo ser formado espiritualmente, en la casa de estudio de Shen y Eber. Y eso ayudó también de una u otra forma a poder él después, cuando llegó a su lugar a buscar esposa, tener, pues todos lo sabemos, en esos caminos un encuentro con el Eterno, y él fue manifestado a través del ángel con quien él peleó, y el Eterno hizo una obra poderosa en Jacob. Entonces aquí estamos viendo que él no solo se ocultó, mientras que Jacob estaba edificándose y transformando su vida en el crecimiento del conocimiento del Eterno, pues Esaú estaba edificándose y creciendo en los conceptos terrenales para poder llevar a fin lo que había dicho, ¿no? Cuando mi padre muera, voy a matar a Jacob. Entonces aquí vemos esos dos contrastes. Hay un punto muy importante también de que después de Jacob de la huida y que él se escondió, permaneció escondido durante 14 años estudiando Torah. Jacob fue aplicado durante el periodo, no durmió en ninguna cama. Después del tiempo en que dedicó el estudio intensivo de la Torah, Jacob viajó a Harán para encontrar una esposa entre los de la familia de Abraham. Después de un largo viaje, finalmente Jacob llegó a Harán. Al llegar allí, recordó en el camino que había pasado por Ar Hamoría y que no se detuvo a rezar allí, que hice, que preguntó. Él se hizo una pregunta. Pensé que por el lugar donde mis padres Abraham y Isaac solían decir sus tefiló, y no aproveché la oportunidad para rezar allí sin dudar. Él se dio media vuelta y regresó a Harán para hacer la tefiló intensivamente por el camino, y tomó un camino de regreso, pero el malá le ayudó para llegar en un camino corto, y al regresar por el camino que era tan largo para poder recitar la tefilo en un lugar sagrado, que Hashem hizo un milagro, y el milagro era que le recortó en un tiempo cortico. Entonces Jacob allí comenzó a rezar y a hacer su tefiló durante los 14 años que duró. Escondió que él huía de Esa, porque Esa lo iba a buscar para matarlo, y que Esa había delegado a su hijo Elifaz para que lo buscara y lo matara. Pero en transcurso de ese camino, que cuando Elisa lo encontró, Elifaz tenía siempre recordado en su memoria la autoridad que el abuelo Isaac le había recomendado. Entonces, cuando Elifaz encontró a Jacob, no lo mató. ¿Qué hizo? Le quitó todo, le dejó empobrecido, lo dejó desnudo. De acuerdo acá, lo dejó totalmente desnudo, no le dejó nada. Entonces, Jacob, al sentirse que no tenía totalmente nada y que le habían perdonado la vida, por eso optó por esconderse. Y en Harán, durante los 14 años, lo que hizo fue un estudio de Torah intensivo, y que fue dirigido al Eterno. Entonces, cuando él se dirige a buscar la esposa y pasa por ese mismo corredor, recuerda que es un lugar santo, que sus padres en ese tiempo oraban. Entiendo que trayendo el hilo de ese Midrash, ¿cuál creen ustedes que es el propósito de ese Midrash?
la enseñanza o el mensaje que quiere dejar ese Midrash. Porque, bueno, se construye una historia paralela a la historia bíblica, pero es una, como bien dice el Midrash, es una historia que paralela buscando explicar algo, no que sea real, tampoco que sea falsa, es una historia que quiere com- como alimentar un poco el relato bíblico sin querer reemplazarlo, añadirlo, quitarle, pero ¿cuál sería la enseñanza en esta Midrash? Ah, mis hermanos. Yo creo que con lo que mencionaba el hermano Carlitos, creo que estaba intentando probar lo que decíamos al inicio de por qué Jacob llegas con las manos vacías prácticamente a Aram, ¿sí? No como antiguamente Eliezer fue cargado de riquezas a esa misma zona y que pudo explicar el hecho de que Jacob, el hijo de un patriarca sumamente rico también, llegara con las manos vacías. De pronto el Midrash intenta tomar ciertos aspectos del texto bíblico, exagerarlo a propósito para darnos una moraleja. En este caso, bueno, pues el encuentro con el hijo de Esaf, quien lo roba de camino, digámoslo así. Pero ahorita me hacía caer en cuenta de otro punto muy interesante cuando mencionaban la oración. Y es creo que lo que ha constituido la esencia del pueblo santo, ¿no? Este es el exilio de Jacob, ¿no? Él está saliendo de la tierra, pero el Midrash hablaba de su esfuerzo por dedicarse al estudio de la Torah, la espiritualidad, y creo que esa siempre fue la esencia de Jacob, ¿no? De hecho, la parasha anterior veíamos esa lucha y dónde tenía el corazón cada uno, dónde tenía el corazón Esaf y dónde tenía el corazón Jacob. Uno en las cosas del mundo y otro en las cosas espirituales. Y creo que acá el Midrash revela en sí la esencia del judío y cómo el pueblo, ahorita que lo mencionaba mi hermano proféticamente en estos tiempos, lo que ha caracterizado al pueblo de Israel en medio de la diáspora es su constancia al servicio del Eterno, ¿no? El pueblo del libro también se le conoce. Y cómo, miren, por ejemplo, el Midrash, cuando fue dado y hasta estos días lo tenemos, gracias a que el pueblo se ha dedicado también al estudio de la Torah. Y creo que eso es inspirador también para nosotros, ya que hemos sido injertados a ese santo pueblo. Yo pienso que ese Midrash, si lo vamos a ver nosotros en nuestra vida, nos puede enseñar 5 cosas puntuales. Pueden haber muchas más. Una es la preparación espiritual para los desafíos de la vida, porque en nuestra vida vamos a enfrentar decisiones difíciles o entrar en etapas importantes y debemos fortalecernos espiritualmente. Esto puede incluir la oración, el estudio de los textos sagrados y la reflexión. El punto número 2 podría ser el valor del conocimiento y del crecimiento. El aprendizaje no termina. Debemos nosotros buscar sabiduría en todas las etapas de nuestra vida, especialmente cuando enfrentamos desafíos y la educación espiritual y la ética nos prepara para actuar con integridad y propósito. El 3 podría ser paciencia y perseverancia. En un mundo acelerado como el que vivimos hoy en día, creo que esta enseñanza nos recuerda la importancia de la paciencia y de no apresurarnos en los procesos esenciales que vivimos a menudo. Las cosas más valiosas requieren tiempo y dedicación, y lo vemos en la vida de Jacob. Otro punto, el cuarto, podría ser prioridad de los valores espirituales sobre los materiales. En nuestra vida es fácil distraernos con las cosas materiales y lo urgente. Y este Midrash nos anima a priorizar lo espiritual, los valores y lo que tiene un impacto duradero en nuestra vida. Y el quinto para mí sería la necesidad de un refugio espiritual. En nuestra vida diaria es vital tener momentos de quietud y de reflexión para conectarnos con nuestra fe y valores lejos de las presiones externas. Entonces creo que el Midrash puede traer todo este conjunto y enseñarnos cómo Jacob pudo crecer en cada uno de estos aspectos y de esto podemos rescatar a nuestra vida que nosotros tenemos momentos y tiempos así en donde tenemos que recrearnos y construirnos con el Señor cada día. Bueno, gracias. Yo aportaría también que hay algo interesante que Jacob en el Midrash y también en el paso, es una realidad en la palabra, que él
pasa por ese encuentro en Betel. Y aunque él había nacido en una familia que tenía una herencia y una promesa, como que entiende que es necesario encontrar el propósito y su origen. Y como que sus padres encontraron su origen allí en esos momentos, o decisivos en su vida fueron en esos espacios, en ese momento, en Amascom, en el sitio. Y pues ahí está el sitio donde fue ofrecido Isaac, y ahora él pasa ahí encuentra la escalera y ahí toma unas determinaciones, hace una promesa que sale de su boca. Pues yo lo entiendo también como que muchas veces para saber qué propósito tiene nuestra vida también debemos entender de dónde venimos o de dónde partimos, porque puedo tener cuál es el origen de mi vida y qué le puede dar sentido a a mi sendero y saber hacia dónde debo enfocar mi rumbo. Como decíamos el otro día, no nuestro norte, sino nuestro oriente. Me parece muy particular que la palabra orientar es oriente, tiene que ver con el oriente, orientarse. Entonces, tal vez Jacob estaba orientándose al ir a la raíz de donde sus padres iniciaron los pactos. Ahí es muy importante de ese sitio porque cuando él se regresó y recordó durante los 14 años que él estuvo en estudio de Torah, estuvo en oración, tuvo comunicación con el Eterno, que no durmió en cama, y que cuando él pasa y recuerda y regresa nuevamente, el propósito del Eterno era que cuando él regresó, el sol hizo que pasara rápidamente para que él le cogiera la oscuridad y no se fuera, porque ese era el propósito o un mensaje del Eterno que le iba a dar a él, porque de la misma manera Hashem quiso detener a Jacob en Aramea, el sitio de futuro de Bein Hamidash, donde donde vivió la santidad del lugar de Jacob, podría obtener una mejor visión, por lo tanto hizo que el sol se pusiera antes de tiempo para poder revelarle a Jacob por medio de un sueño profético. Y el sueño profético dice que cuando él descansa y coge y de almohada coloca una piedra, es un sueño que revela esto de que de ese lugar o de esa tienda o de ese lugar del monte que estaba, era un monte y era la santidad del Eterno, que ahorita mi hermano Jader hizo un aporte muy interesante de la escalera, que es de donde sale la escalera, la conexión directamente con el Eterno al cielo. Entonces, él hace de que caiga en un sueño profundo para darle unas revelaciones proféticas. Entonces, de esas revelaciones, Jacob se preparó para pernoctar o dormir durante esa noche porque ya como no había luz, entonces él tuvo que pernoctar en ese lugar. Entonces, digamos que en ese lugar lo seleccionan como 12 piedras del altar construido por Abraham sobre esta montaña cuando ofreció Isaac, las colocó alrededor suyo en defensa de los animales salvajes. Y Jacob utilizó una de las piedras de almohada. Pensó mi abuelo Abraham, quien se casó con dos esposas, o sea, él tuvo un pensamiento, ¿no? Que se casó con dos esposas, tuvo unos hijos y uno de ellos era un Sadí y uno un Rachi. Yo pensé, estoy destinado a casarme con cuatro esposas y Hashem me dará 12 hijos, de quienes surgirá el pueblo judío. ¿Cuántos hijos malvados tendré? Esa es la pregunta que él hizo. Las 12 piedras con que colocó se funcionaron en una sola y tendré asegurado que las 12 tribus serán Sadí y servirán unidas al Eterno. Entonces aquí de la piedra que él dice que cogió y se recostó y que antes de recoger una y recostarla, colocó 12 piedras alrededor de él en representación de las 12 tribus y que eso era para que los animales salvajes no se fueran, pero al coger una de esas, él tuvo ese pensamiento y se funcionó en las 12 piedras, hizo que se uniera una sola función para que su pueblo o las 12 tribus fuera un solo pueblo para que le sirvieran al Eterno en unidad como Yeshua, que estamos unidos
y en Yeshua unidos para servir al Eterno. De eso hubo una promesa, que es donde el Eterno en ese sueño que tuvo le hizo la promesa de que durante el alto que él estuvo en ese sueño profundo, que el Eterno dice que el Dios de Abraham, el Padre del Dios de Isaac, de la tierra que está acostado, te la daré a ti y a toda tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y tu simiente. He aquí que estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte esta tierra, porque no dejaré que tú estés por fuera. Te he dicho. Y despertó Jacob del sueño y dijo: ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. El Eterno está en ese lugar, y por eso hizo que él recordara y regresara nuevamente, porque durante todo Abraham y Isaac en ese lugar de oración, él regresó nuevamente, y al regresar tuvo el sueño, tuvo ese sueño profético, y ese sueño profético que le dio el Eterno, o esa visión que él tuvo, era de que toda la descendencia que salía de Jacob iba a ser bendita, y que en su tiempo la tierra que él estaba iba a ser nuevamente entregada a su descendencia. Ahorita cuando mencionabas, mi hermano, sobre las piedras o la piedra, bueno, el midrash de la piedra, me estaba pensando o estaba leyendo sobre que varias piedras jugaron un papel fundamental en la vida de nuestro padre Jacob. Primero, esta piedra que él unge, ¿no? Nos preguntaríamos de dónde sacó el aceite, si no tenía nada, pero es una pregunta que queda ahí. Creo que después en su vida aparece otra piedra muy interesante, la cual él rueda, ¿cierto? Que es cuando se encuentra con Raquel. Y es una piedra muy, muy, muy grande, y él la puede mover gracias al cielo. Y ahí, bueno, se formaliza más adelante la relación con Raquel, y aparecen él y sus esposas para darle origen a las 12 tribus de Israel. Cuando mencionabas lo de la unidad, creo que hay otra piedra para nosotros que nos da una unidad muy interesante, y una piedra que nadie podía mover, y era la piedra del sepulcro del maestro. Una piedra tan grande que las mujeres pensaban que quién la podía mover. Y el que movió esa piedra hoy nos da una razón de nuestra unidad, que es la resurrección del Mesías. Y curiosamente, cuando mencionabas eso, hermano, recordaba estas cosas y de la importancia de las piedras, ¿no? En nuestra fe. Curioso. Muchas gracias, muy enriquecedor los dos comentarios. Así es, esperamos que sea del agrado de todos y que el Eterno nos ayude para poder seguir edificándonos, aprendiendo un poco más de esto y pues dando unas pinceladas, algunas cosas que a veces no vemos claramente en la palabra, que cuando no lo leemos de una forma muy detenida, se nos pasan detalles y bueno, es bueno a veces mirar un poquito más allá y del por qué aquí la Torá oral nos ayuda a veces a tener un poquito más de claridad en algunas cosas y poder visualizar y ver más allá de qué es lo que sucedió en el entorno o en las circunstancias que en este caso atravesó el patriarca Jacob. Así que bueno, hermanos, y muchas gracias a todos por, por, por los aportes, por sus comentarios y por supuesto, si usted, querido hermano que nos está escuchando, quiere dejar también su comentario, su aporte, su pregunta. Para nosotros todo esto es bienvenido. Nos ayuda a crecer, a edificarnos y va a ser de bendición para todos los hermanos que nos están acompañando en las redes sociales. Así que un abrazo y que el Eterno les dé muy buen resto de semana y muchas bendiciones para todos. Shalom, shalom. Shalom.